Hay 3 maneras de competir cuando quieres ganar mercado. Ellos lanzan una tasa agresiva del 13% y vimos por Ibope que estaban invirtiendo más de 4.000 millones de pesos en ATL. Venían muy agresivos. Era un momento para la marca. Pasaron la barrera de $1 billón de pesos en cuentas de ahorro de los usuarios. Ya vienen volando. Lo que me gusta es escalar compañías de cero a todo, crecer, armar equipos, impactar gente. Cuando trabajas en growth hay una habilidad blanda que debes tener, que es resiliencia. Y es aprender a vivir con los números en rojo. ¿Dónde hace sentido crecer? ¿Por qué? ¿En qué segmento hace sentido? Y cuando nos respondimos esa pregunta, todo lo demás hizo sentido. La estrategia, el roadmap de producto, los equipos, cómo organizamos los equipos en función de eso. Algo que me gusta cuando tengo estas charlas es que en distintas empresas growth puede significar distintas cosas. Trabajo en banca. ¿A dónde debería llevar al usuario? ¿A invertir en algo? ¿A comprar una acción de algo? ¿A poner plata en su cuenta? ¿Entendés? O sea, buena pregunta. ¿qué significa después que un usuario está retenido? Esas preguntas aparecen siempre. Entonces te las voy a transferir a vos, ¿te parece? Dale, botanas. José Madera. José, gracias por sumarte a grabar conmigo hoy. Hago intro, vos estás como Chief Growth Officer en Lulo Bank. Lulo Bank, me dijiste, 700.000 usuarios hoy en día. Pasaron la barrera de $1 billón de pesos en cuentas de ahorro de los usuarios. O sea, vienen volando. Tremendo, sí. Tengo mucha ganas de hablar con vos hoy porque te dije antes, hace un rato que no hago un episodio como puro de growth. Cool. Me fui yendo, viste, a hablar con fundadores de empresas, cosas así, pero mi mundo es este que voy a hablar con vos. Con lo cual me voy a divertir mucho. Habiendo dicho eso, para la audiencia después, ¿querés presentarte un minuto quién es José Madera? Y si querés contar qué hace Lulo Bank, incluso para el que todavía no conoce. Dale, bueno, soy José. Me presento siempre como Growth Hobbyist. Me gusta esto, lo disfruto un montón. He trabajado poco más de 15 años en entornos de marketing, ecosistema fintech, en ambientes digitales en Colombia, México, Perú. Lo que me gusta es escalar compañías de cero a todo, crecer, armar equipos, impactar gente con diferentes conocimientos. Una persona inquieta por el conocimiento, por estos espacios también. Y Lulo es el primer banco 100% digital hecho en Colombia. Es un hito importante para la banca colombiana. Ya habían otros jugadores digitales, pero no con licencia bancaria. Y eso es del grupo Gilinski, que también son los dueños de GNB, de Nutresa hoy en día. Y Lulo nació en el mercado en el 2021. En menos de 4 años ya es el segundo banco digital más importante del país. Tiene lo que tú decías, $1 billón de pesos de ahorro de los colombianos. Para que tengas una referencia, en Colombia hay alrededor de 80 billones de pesos de ahorro, ¿sí? Hace 2 años los bancos digitales solo teníamos el 1% del ahorro que había en el mercado, el 1%. Hoy en día somos cerca del 10% del ahorro en menos de 2 años. Casi 10 billones de pesos de la plata que haya ahorrada ya está en bancos digitales. Es una realidad que llegó para quedarse. La gente está confiando más. Hay jugadores que están, ya vamos a hablar de eso, invirtiendo en que la categoría crezca, y eso ha sido un game changer para todos. Entonces, interesantísimo. Creo que vamos a poder hablar mucho de eso, pero ese es Lulo hoy en día con una propuesta de valor absolutamente digital. Sí. ¿Cómo llegaste a trabajar en growth específicamente? Buena pregunta. Bueno, yo empecé en marketing digital, ¿sí? Como creo que arrancamos muchos de los que hoy en día estamos acá, hace por allá 2013, ¿sí? Apenas estábamos hablando de... Meta estaba creando sus segmentaciones, sus audiencias. Ellos nacen en 2008, pero ellos se especializaron como toda la parte de segmentación y ads y demás mucho más adelante. Entonces aprendí lo básico: Google AdWords, Meta, Paid, el inbound marketing en su momento, contenido, recolección de leads, pero me faltaba algo más. Yo sentía que estaba como en la capa muy superficial del negocio. Digital marketing puro y duro, y marketing trabajando en agencias en su momento, pero no estaba conectando con el negocio, ¿sí? Yo decía, bueno, voy a adquirir 100,000 usuarios, y el de negocio que estaba sentado allá no le importaba porque no estaba conectando con una métrica de negocio. Entonces, tiene que haber algo más que esto. Y descubrí en su momento, trabajando para Grupo Éxito, en ese momento en Tuya, descubrí unos manes de España, que es el Growth Hacking Institute, y dije, voy a hacer este curso. Era pandemia. Ya yo hacía growth, pero no como metódico,
había leído libros y hago este curso que para mí fue un game changer en mi manera de ver growth y entiendo que esto es muchísimo más que upper funnel, es negocio, métrica, ARPU, payback, y cuando empiezo, se me descubre todo este mundo de rentabilidad, la conversación empezó a cambiar en el día a día en las empresas en las que estaban. Era otra conversación, ¿sí? Podía hablar el lenguaje financiero, podía hablar el lenguaje de producto, podía hablar el lenguaje de datos. Y bueno, eso me empezó a dar mucha ligereza en la conversación. Y así termino así, pero long story short, trabajando en esto. Sí. ¿Cómo es ya? O sea, tuviste distintos roles, yo estuve Sí. viendo tu carrera, pero hoy ya en Lulo estás como Chief Growth Officer. Sí. Para el que no sabe, además, algo que me gusta cuando tengo estas charlas es que en distintas empresas growth puede significar distintas cosas. Sí. Contame, para que la gente sepa específicamente, ¿cómo entendés tu rol hoy? O sea, ¿qué haces vos en Lulo? ¿Qué impulsás? Claro, la gran diferencia cuando tienes un rol de growth en una empresa como Lulo o tienes un rol de growth en una empresa con un modelo de negocio estable y probado, es que cuando estás en una empresa como Lulo, el crecimiento es acelerado. Estamos armando ahorita la planeación de 2026. Todos 3X, 2X, 4X, 5X, así, o sea, en negocios probados, en consumo, por ejemplo, crecer al 4, al 8, están muy felices porque ya tienes un market share, ya estás posicionado, no tienes que desafiar nada. Cuando estás en growth en una empresa como Lulo, tienes que challengearlo todo. Los baseline que existen. Las tendencias están buenas para entender el pasado, pero casi que tienes que dibujar el futuro de una manera que realmente haga impacto en el modelo de negocio. Eso significa, ya vamos a hablar de muchas skills, más allá de las duras, otros skills blandas para poder decir, yo puedo lograr esos 3X. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso y convencerte que lo puedes lograr? Hoy en Lulo, soy el responsable de la adquisición de usuarios, la monetización de los usuarios, cuando la persona llega a Lulo, que haga cross-selling y haga el uso de los productos, y soy responsable de la marca, de marketing. ¿Sí? Mezclo los dos mundos. Ahí te la complicaron. Ahí me lo complicaron, pero yo tengo un background y a mí no me gusta meterme en marca. Sí, es duro, pero a mí me gusta porque yo estuve en Macan, como, llevando los equipos de estrategia de marca, estuve 3 años, Sí. y estuve en agencias. Entonces trabajé con Mastercard, con otras marcas, Home Center, Sura, Nestlé. La parte de marca se me da natural, pero a mí me gusta growth. En lo que me especializo es en esto. Pero hoy lo llevo, está chévere, contenido y demás. Y en su momento también veía negocio, lo que te contaba, más revenue, margen puro y duro. Pero básicamente growth en Lulo es escalar ventas en un entorno digital y monetización de usuarios. Sí. ¿Y también te metes en producto? Hoy en día, cuando estás escalando, growth y productos es simbiótica la relación. Hay un equipo de producto, pero nosotros definimos junto con ellos la estrategia del roadmap con base en lo que creemos que nos va a acelerar el crecimiento. ¿Sí? Digamos un ejemplo, ahorita lanzamos Lulo Pro este año, que es nuestro programa de fidelización para nuestro core user, o sea, el que tiene la nómina y es usuario principal con nosotros. Okay. Y entonces, bueno, hay que llegar a 100,000 usuarios de Lulo Pro en menos de un año. ¿Esto cómo se hace? ¿Sí? Investigamos por qué el que le estoy ofreciendo Lulo Pro no se vuelve Lulo Pro, es decir, no traer su nómina. Y me dice, venga, no tengo servicios públicos, todavía no tengo QR para pago, necesito transferencias internacionales. O mi empresa es Mastercard, no sé, no me puede girar desde afuera porque es internacional. Recogemos todos esos insights de por qué la gente no se está volviendo un core user. Producto, resuélvame esto, póngalo en un roadmap, porque si queremos llegar a 100,000, esto va a ser clave. Entonces, no se puede hablar de growth en un entorno como este sin producto. Una relación simbiótica. Sí. Bien. Antes de que entres a Lulo, ¿ya estaba el rol de Chief Growth o se crea con vos? Existía un rol que era más comercial. Habían pasado personas más de marketing. No existía como el espíritu de growth. Sí. Hubo como varios roles que intentaron hacerlo. Pero creo que cuando, digamos, mi rol ha sido el que más tiempo ha estado. Yo llevo 2 años ahí en Lulo y ya creamos como unas bases para poder hablar de estrategia de growth, ¿sí?
Me encanta cuando pasa eso. Entonces, ahí te quiero preguntar, justamente, ¿qué pasa cuando vos entrás con foco ya? Ahora vamos a hablar más de las métricas que perseguís y demás, pero entrás a trabajar, yo trabajo en Growth, venís de un equipo más de marketing. ¿Qué cambios hiciste al principio? Quiero saber. Si podés contar un poco ahí. Porque lo que quiero aprovechar con eso, que me calza justo lo que me decís, es una persona que está en su empresa y tiene equipo de marketing y está escuchándote a vos y dice, uy, qué interesante esto que dice de Growth, pero todavía no lo entiendo bien. Ok, ¿cómo cambiaría mi empresa si estoy con una persona así? ¿Cómo fue esos? Cuando entraste a Lulo, ¿qué cambiaste básicamente? ¿O cómo cambia el equipo? A veces es muy claro ver, Sí. el equipo era así y ahora es así, ¿viste? Sí, voy a responder de las dos maneras, desde el equipo y desde la estrategia. Desde la estrategia lo primero es entender cómo crecíamos. Es decir, generalmente cuando estás en growth, hay unos patrones que se repiten. Y generalmente es difícil cuando ya la métrica se establece que cambies, salvo que hagas cambios estructurales en la propuesta de valor, en el producto, en el onboard, algo core. Generalmente las métricas establecen unos patrones. Entonces, tú sabes cuántos usuarios adquieres, cuántos del orgánico, cuántos desde pago, de esos cuántos se onboardean exitosamente, de los que se onboardean, cuántos se activan en el primer día, en los primeros 2 días, en los 3, en la semana, al mes, y cuando al 90 días ya no lo vas a poder recuperar. De ahí cuántos hacen cross-selling, de ese cross-selling cuál es el nivel de uso, qué ARPU te genera, qué payback sobre lo que invertiste y qué revenue pool tiene cada cohorte mes a mes. Todo lo que te estoy diciendo no existía. ¿Sí? Entonces, lo primero, venga, pinte ese mapa. O sea, ¿cómo es antes de eso? Datos regados, digamos. Estaban los datos, estaban logueados todos estos puntos de interacción, pero entender todo esto que te estoy diciendo de punta a punta. Llevamos 2 años construyéndolo, todavía hablando con honestidad porque seguramente me oye gente de Lulo también. Sabemos que estamos construyendo mucha de esta capa de datos, pero hoy en día ya tenemos una visual, ya sabemos un usuario que entra, en cuánto tiempo me genera valor, en cuánto tiempo recupero la inversión y qué tan fácil voy a ser capaz de volverlo un usuario principal o un core user. Ya hoy en día podemos predecirlo por cosechas o por cortes y nos tomó un buen tiempo porque los datos estaban desestructurados o de pronto no eran usados estratégicamente. Había un afán de crecer, pero de pronto no crecer ordenadamente. Entonces, lo primero era, ¿dónde hace sentido crecer? ¿Y por qué? Esa fue la primera pregunta. Ya de pronto te puedo ir respondiendo más adelante, pero fue lo primero que nos preguntamos. ¿Dónde hace sentido crecer? ¿Por qué? ¿En qué segmento hace sentido? Y cuando nos respondimos esa pregunta, todo lo demás hizo sentido. La estrategia, el roadmap de producto, los equipos, cómo organizamos los equipos en función de eso, porque estás apostando a un norte, ¿sí? Y antes era como, vengan usuarios y vengan, y no importa el que venga, mientras pidan un crédito, hoy en día ya tenemos un poco más claro qué queremos. Okay. ¿El equipo cómo fue cambiando? ¿Cómo es tu equipo hoy? Sí, entonces, quizá no es tan replicable a nivel de growth en general, porque growth en banca es diferente a growth en e-commerce o a growth en modelos de SaaS. Acá necesitas especializarte en adquisición. Entonces tengo un equipo de adquisición enfocado de paid tradicional. Luego el equipo de monetización o activación temprana que llamamos en banca, y es que en los primeros 30 días el usuario haga una interacción contigo porque las probabilidades de que si no se activa lo recupere son muy bajas. Y cuando un usuario se onboardea en banca, estás perdiendo plata desde el momento cero. Es distinto que en e-commerce, porque tienes que pagar el onboarding, tienes que pagar la infraestructura, la tarjeta, los costos de emisión de Mastercard, el procesador. Y ahí en ese momento el usuario no te ha generado un solo peso de ingreso. Ya el CAC es gigante ahí. Entonces necesitas monetizarlo rápido. Luego hay un capítulo más de retención y profundización puro y duro, que es volver a los usuarios estándar, o que hoy llamamos, volverlos pro, volverlos core user, convertirlos a volverse core users. Entonces, ese es un equipo de retención hecho para eso. Y luego están los temas de marca y PR, que están por otro lado. Son 4 frentes. Me encanta, tenés perfecto dividido todo el flujo, como el journey del usuario en distintos equipos que se van como pasando los pelota. Sí, claro. Yo adquirí esto, bueno, ahora
responsabilidad tuya que los actives. Ahora ya está activado, ahora vos empezás a hacerle cross-selling, empezás a profundizar. Y es que eso vino... Yo me di cuenta, pues no estoy tampoco inventándome nada que no esté en los libros, pero en mi anterior trabajo estudiábamos mucho metodologías de team building y hay un libro que se llama Team Topologies. Sí, no lo conozco. Team Topologies. Y es cómo construir en entornos de tecnología, cómo construir equipos que son productivos en entornos de tecnología, en software, ¿sí? Que hacen software. O ambientes tech. Y quizá el core del libro habla de la carga cognitiva. Uno de las cosas que más impide la productividad en los equipos es cuando estás viendo muchas métricas a la vez, mucho scope. Y cuando no te especializas en nada. Si tengo que soltar acá activación temprana porque voy pensando en el churn, entonces tu mente va a estar dividida en el churn y no activación temprana, y cuando recuperes perdiste flow, perdiste creatividad y tienes mucha carga cognitiva. No necesariamente es ancho de banda, sino foco. Y cuando especializas el equipo en una métrica o en un par de métricas, cambia la manera en que el equipo produce alrededor de eso. Sí. Está buenísimo. O sea, ¿tenés alguna regla así de oro de decir, hey, cada persona del equipo puede manejar X cantidad de métricas? ¿Sí tenés un límite o no? No tan así como un límite, pero ahora que lo pienso, sí, o sea, se construyó solo. Entonces, la gente de adquisición ve hasta payback, ¿sí? Yo necesito que tú te asegures no que el usuario llega, sino que el usuario llega y hace una acción de valor, o lo que llamamos en growth, esa primera métrica norte donde logras ese efecto wow, ese aha moment. Necesito que el de adquisición me lleve al usuario hasta allá o por lo menos lo vea, ¿sí? Okay. Entonces, ahí ¿qué vas a ver? Vas a ver CAC, vas a ver payback y qué tanto ratio tiene el usuario que está llegando en esa métrica norte. Y tú optimizas alrededor de la métrica de valor, no de que el usuario cree una cuenta, ¿sí? Entonces, fíjate que ahí van esas 3 métricas duras y se va creando la lógica sola, pero no tengo una regla. Pero más o menos son 3. Sí. 3, 4. El ser humano no puede pensar en más de 3 cosas. Yo siempre he pensado en eso. Uno tiene su 1, 2, 3 clarísimo y en mi equipo lo sabe y hablo. ¿Cuál es el 1, 2, 3 de esta semana? ¿Cuál es el 1, 2, 3 de hoy? El 1, 2, 3 del mes. Si tuviéramos que escoger 3 cosas, ¿cuáles serían? Siempre trato como de priorizarlos allá para que haya foco, justamente. Sí. Mira. Y así también, pregunto de curioso, pero también es una manera de vos pensar en cómo ir sofisticando al equipo. Viste que cuando vos vas creciendo, el equipo vas creciendo y cada unidad empieza a sofisticarse. Okay, ahora hay una persona que hace, no sé, ejemplo claro, hace adquisición y tiene que seguir esas métricas, pero de cada uno de los canales. Cuando yo estoy creciendo, bueno, tengo un responsable de este canal, sigue esas métricas de ese canal, otro de otro. ¿Lo pensás también en tema de estas métricas como de, esta persona ya tiene muchas métricas encima, necesito más gente en el equipo? ¿Eso es lo que pensás o...? Eso es una tentación y creo que ese error, no sé si es un error, lo cometí en el pasado. Y es que me llené de equipos grandes antes de que antes de que la máquina de adquisición escalara. ¿Sí? Es un error bastante común en los equipos. ¿Qué va primero? ¿Tener 15 personas especializadas por métrica o construir una ingeniería de growth escalable, predictiva, y que el mismo modelo te vaya llevando allá? Y ahora que estamos en AI, sí que menos. O sea, la mentalidad de necesito una persona en cada canal cada vez es más escasa. Las compañías cada vez están persiguiendo métricas de eficiencia operativa más retadoras. En el modelo de negocio digital, la eficiencia operativa es una métrica core. Cuando uno ve ya los que lo han logrado, Revolut, Nubank, la eficiencia operativa es demente. Cómo producen tanto con tan poca gente. Entonces, casi me encanta la métrica esa de revenue por empleado. Revenue por empleado y... La mejor métrica de la década. Sí. Porque eso habla de, listo, tu negocio está produciendo valor, pero ¿qué tan escalable puede ser? Si para duplicarte tienes que duplicar tu operación, no es un negocio escalable, ¿sí? No estás construyendo un negocio digital-based. Entonces, no lo pienso así, no pienso que el equipo vaya a crecer. Creo que lo que implanta en el equipo es todo lo que hagamos debe vivir solo, debe ser automatizable para no tener justamente que crecer el headcount. Y luego, si hay que crecer el headcount,
porque hay un canal hiper especializado que está generando mucho valor, pues se va a sustentar solo el caso de negocio. ¿Sí? Gracias por estar viendo un episodio de podcast de Growth Rockstar. Si te gusta el contenido y querés que con mi equipo sigamos haciendo más de estos contenidos y podamos invitar a la mejor gente a compartir con nosotros y que vos lo puedas aprovechar, entonces te recomiendo suscribirte en cualquier plataforma donde lo estés viendo, suscribirte a nuestro canal, por ejemplo, de YouTube, y de esa manera nos ayudás a que sigamos haciendo esto por mucho tiempo más. Ahora sí, te dejo seguir a ver el resto del episodio. ¿Te parece si entramos un poco, profundizamos aunque sea un poquito en cada una de las partes, o sea, en adquisición, activación, retención? Sobre todo, sabes que tengo en FinTech todo el tema de las core actions de los usuarios, la parte de activación, siempre es un signo de preguntas. Sí. Entonces está buenísimo preguntarte eso. Dale. De hecho, en los cursos mismos siempre aparece. ¿No? Te preguntan mucho sobre... Trabajo en banca. ¿A dónde debería llevar al usuario? ¿A invertir en algo? ¿A comprar una acción de algo? ¿A poner plata en su cuenta? ¿Entendés? O sea, Qué buena pregunta. ¿qué significa después que un usuario está retenido? ¿Que le entra plata todos los meses? ¿Que transacciona? Si tiene plata en la cuenta pero no la mueve, ¿está retenido o no lo...? ¿Entendés? Esas preguntas aparecen siempre. Sí. Entonces te las voy a transferir a vos, ¿te parece? Dale. Botalas que... Contame un poco de cómo pensás hoy adquisición en la empresa. ¿De dónde viene? Antes de... Ahora te llevo a esto, pero me quedé con solo una cosa. En un momento dijiste una palabra que no entendí bien. Revenue pools, dijiste. Esa es una nota, lo aprendí muy reciente. O sea, sabía que existía, pero la empezamos a llamar así recién con la entrada del nuevo CEO en Lulo, porque él lo llama así, pero ya existía. Es cuál es el tamaño de la oportunidad en el usuario que voy adquiriendo. En banca lo que determina el tamaño de la oportunidad es el share of wallet, es decir, la capacidad de compra que tiene un usuario que va llegando. Es decir, ¿cuánto te ganas? De eso que te ganas, ¿cuánto tienes en deuda? ¿Cuánto te queda disponible? Entonces, tú en banca quieres atacar los dos. Quieres atacar la deuda que ya tienes, me la quiero traer para que te vuelva mi usuario principal. Okay. Y también quiero atacar ese disponible dándote un medio de pago para que ese disponible lo uses conmigo. Tengo los medios de pago y tengo la financiación. Eso me da un tamaño. Entonces yo sé que tú te ganas $3,000 o sí. Tienes en deuda $1,000, pagas en cuotas $1,000. Entonces mi revenue pool es la suma de todos los usuarios, de las deudas que tienen todos los usuarios. Yo en la cohorte de febrero, entró de los 10,000 usuarios de febrero, ya entiendo cuánta deuda tienen esos en el usuario y yo puedo definir el tamaño de la oportunidad. Cuánto deben en el mercado, o sea, el revenue pool, y cuánto puedo traer a Lulo y cuánto puedo esperar traer a Lulo de ese tamaño, de esa oportunidad. Entonces, vas estableciendo por cohortes o por segmentos cuál es el tamaño de la oportunidad en revenue que tienen esos usuarios. Y después los va de esa forma agrupando en distintos grupos. Acá hay un grupo que tiene este tamaño de revenue pool, así lo pensás. ¿Y ahí los atendés distinto? Hoy en día todavía no llegamos ahí. Lo que estamos haciendo hoy es entender cuál es ese usuario que tiene más comportamiento de usuario principal y me pongo una métrica más agresiva de share of wallet, de ganarme esa billetera en el usuario principal porque ya me adoptó. Tiene más sensibilidad a mi oferta de valor. Okay. Y me pongo una métrica un poquito menos agresiva en el occasional user, donde tengo digamos, un aspiracional de share of wallet más bajo por su nivel de uso. Entonces, hoy usamos una segmentación que es básicamente por behavioral, que es el nivel de uso del producto. ¿Sí? Está basada en el nivel de uso. Clarísimo. Ahora igual vamos a hablar un poco más de eso cuando hablamos de retención. Dale. Pero adquisición. ¿Cómo estás adquiriendo hoy? ¿Qué te está funcionando? E incluso si tenés algo, no sé, si tenés algo que empezó a funcionar últimamente que puedas recomendar, buenísimo. De una. Estoy probando Ahí cosas. te empiezo a robar conocimiento. Estoy probando cosas. Yo en mi equipo siempre trato de establecer un 70-20-10, que es 70% en lo que está probado. Entonces, que funciona. Sí, ya es predictivo, ya sabemos. Del foco. Del foco y del presupuesto. Okay. En lo que ya está probado, sí. No sé, en nuestro caso todavía Google nos aporta mucho, sobre todo en el capítulo Search. Como trabajo en app, no sé si la gente lo sabe, en aplicaciones
Google ha sido muchísimo más sofisticado en Machine Learning que en modelos de clic o modelos desktop y es mucho más predictivo, casi que anda solo en los modelos de Universal App Campaign y demás. Ellos han trabajado muy bien en los modelos de apps, tienen un equipo solo dedicado a aplicaciones y para nosotros Google sigue siendo todavía a nivel de payback, de CAC, de ROAS, uno de los canales más importantes. Entonces, aprendí muy rápidamente que no se trataba de buscar muchos canales. Mi yo de growth de hace 5 años se obsesionaba por abrir un canal todos los meses. Claro. Y yo creo que todos pasamos por ahí. Entonces, hasta que me empecé a seguir a los que saben, Elena Verne, los que te contaba ahora, especialícese en 2 o 3 y hágalo muy bien. Entonces, ese 70% del esfuerzo va en hacer eso bien, que igual es mucho trabajo, ¿no? Contenido, audiencia, lookalikes. Si lo hago broad o lo hago con lookalike o lo hago con machine learning, cambia mucho el input que le das a al canal o a la plataforma para que aprenda. Luego, si creas audiencias más cualificadas, audiencias más abiertas, eso es un trabajo gigante solo desde segmentación, las señales que le vas dando a cada canal, pero también desde el contenido, el seguimiento, las métricas. Además, entender, hemos llegado a un nivel de sofisticación en el equipo muy interesante donde yo entiendo a través de, nosotros usamos a Flyer, entonces me hace match el ID de usuario con el ID de Google, con el ID de Meta, el de TikTok, y puedo detrás entender cuánta plata me generó cada usuario por su ID, lo puedo desanonimizar. Entonces, mucho de ese esfuerzo va allá, hay un equipo especializado a eso. Te contaba que recientemente, por el crecimiento de la banca digital en Colombia, el orgánico ha crecido un montón. Hoy el 30% de nuestra adquisición viene orgánico. Tiene mucho que ver con la llegada también de Nubank al mercado, que ha abierto la categoría y que está invirtiendo muchísimo mensualmente en crear una categoría digital. Eso ha generado mucho search hacia las cuentas digitales. Trato de seguir, ahora te cuento una métrica de Les Binet que se llama Share of Search, que seguramente la has oído, si no, ahorita la conversamos. En el orgánico, y luego todos estos influencers de finanzas, embajadores, gente, los que están educando a la gente en TikTok, en Instagram, ellos se han vuelto una autoridad muy, muy interesante. Y te fue creciendo el influencer marketing, el bucket ese. En el orgánico, en el tiempo. Crece un montón y pega porque se volvieron un validador impresionante. Los que hacen los reviews. Es como un PR mezclado con marketing, es raro. Son unos validadores muy específicos de nicho que la gente sigue, que para nosotros también son importantes, con quien tenemos una relación muy cercana con ellos. Y ya luego hay modelos de pago por lead que tratamos de trabajar mucho, donde tenemos CPAs negociados para que nos traigan leads calificados, le damos un input de audiencia y en sus marketplaces ellos buscan esto. Y recientemente estamos explorando programmatic en in-app a través de aplicaciones y estamos probando algo con AI también para optimización. Vamos a ver cómo le va. Eso en la capa de dura de adquisición. Sí. Y en el capítulo cierre de venta nos apoyamos con medios propios que tenemos. Tenemos un contact center y recién estoy estrenando un chat conversacional que la está rompiendo en AI, que me da más escala. Entonces, eso es como así. Pero eso, para ordenar un poco, tenés todos los canales que comentaste. Ahora te voy a repreguntar sobre alguno. ¿Los que comentaste son el 70 o me contaste entonces, el 70-20-10? Ahí te conté el 70-20-10. Entonces, 70, lo probado, Google, Meta, TikTok, lo que ya sabemos, paid. Sí. El 20 es lo medianamente probado. Es decir, sabemos, tenemos datos, pero no estamos seguros, hay que consolidarlo. Programmatic, los in-app, cuando me traigo tráfico de otra app a otra app. ¿Influencer también lo tenés ahí o ya influencer es un probado? Influencer lo tengo ahí, eso está probado. Tenemos el revenue claro y todo el funnel claro de cuánto impacta influencer. Eso entra dentro del 20, pero no es el 70 porque de pronto no tiene tanto volumen o no tiene tanto datos. Ahí ponemos el 20% del presupuesto, ¿sí? Y el 10 es en lo desconocido. Cosas que no tengo ni idea cómo va a funcionar, ¿sí? Entonces, este bot que te digo que es más de cierre, ¿sí? Más de cierre de venta, que nunca hemos hecho nada, hace llamadas solitas y convierte solito.
¿Pero qué? ¿A usuarios? Eso ya es para cerrar usuarios Para que cerrar se la registran venta. y no empiezan a Sí, usar el producto. ¿Tenés ese agente que los empieza a contactar? correcto. ¿Eso es? Eso. Digamos que cuando en banca es muy común que el usuario llegue a curiosear Claro. y eso te contaba, te genera mucho costo y creamos un chat conversacional que puede atacar miles de usuarios en menos de un minuto y puede ayudar. Y lo que nos dimos cuenta es que la gente necesita acompañamiento en el cierre, pero no puedo traer 100 asesores. Claro. Sí, destruimos el revenue de la compañía. Entonces, pusimos un chat conversacional para... ¿Dentro de la app? Va a WhatsApp, Ah, divino. y ahí empieza una conversación. Lo más impresionante, y esto es básico, pues todavía en AI, pero creo que todavía estamos madurando todos esto. La gente le habla como si fuera una persona de verdad. La gente cree que es una persona. Tiene el tono de Lulo. Lo entrenamos en el tono de Lulo. En las palabras que usamos, le pusimos el input de las llamadas grabadas. Él las trajo y creó y entrenó el modelo con las llamadas y el tono. Las preguntas más frecuentes las tomó de ahí. Lo conectamos con la base de usuarios. Entonces, él tiene la tasa, tu ingreso, tiene todos los datos tuyos para responderte cualquier pregunta que le hagas sobre tu oferta. buenísimo. Está muy interesante. Sí. Algunas preguntas, José, ahí. Influencer marketing. Si me decís que es un canal que está funcionando bien y demás, ¿por qué no lo ves que puede escalar mucho? O sea, pensando, pero decime vos, pero es porque te asocias con un par de influencers, no vas al masivo a cualquiera que no es confiable o qué sé yo, entonces no escalas tanto. ¿Por qué no lo ves como parte ya de tus 70? Sí, la razón es, primero, es un canal que tú no controlas. O sea, la escalabilidad no depende de ti, sino depende de la disponibilidad del pipeline que tenga el influencer. Número dos, generalmente ya es una audiencia que tiene un cap, es limitada. O sea, ellos no... Generalmente su audiencia es la misma repetitivamente. Claro. No están abriendo audiencias todo el tiempo como en Google. Su conversión empieza a bajar. Exacto. Es un punto, aunque aceleres y hagan más contenido, estás hablándole a las mismas personas que generalmente le están hablando esto. No es tan, Claro. no es tan escalable. Tiene 1 millón de followers en Instagram. La primera vez que recomendó Lulo, pum, Pico. te vino un influx tremendo, dijiste fantástico. Esto va a ser increíble. Claro. La segunda vez que hizo un post, una story, ya menos. Trabajando. Y te deprimiste. Dijiste, convertí al 5, ahora convierte al 1,5 y después al 0,7. ¿Es así? Y es así literal, pero además la calidad del contenido es muy orgánica, ¿cierto? Entonces el hook cambió, entonces de pronto Claro. no tuvo el mismo efecto, o a la hora que publicó. O sea, como que depende mucho del algoritmo orgánico para eso y va en deterioro. Y después cuando ya, digamos, copaste la audiencia de ese influencer, ¿lo pensás todavía como una acción de adquisición, mantener la relación, o es más ya branding? Entonces ya lo uso como estacionalmente, ¿sí? Entonces voy a lanzar CDTs, por ejemplo. Tengo que comunicar alguna feature nueva. Exacto, necesito un validador que me haga un buen review y también lo uso ese contenido también en mis canales y me ayuda. Es buenísimo Lulo para comprar stablecoins. Exacto. Claro. Exacto. Ok. Sí, Buenísimo. La otra pregunta me queda ahí pendiente de adquisición es, contame, me parece súper interesante lo de Nubank y que lo menciones. Contame cómo te cambió en Lulo la llegada de Nubank a Colombia. Esto está tremendo, pues conozco gente de Solo Nubank. haciendo recap, lo que dijiste de Nubank es que cuando entró a Colombia, ustedes obviamente ya estaban, y dijiste ahí que te hizo crecer mucho el orgánico. Sí. La gente que empezó a buscarlos a ustedes. Ahí yo estaba recién llegado. Ellos lanzan su cuenta de ahorros en Lulo, en el mercado colombiano. Y en ese momento estábamos venga, ellos lanzan una tasa agresiva del 13% y vimos por Ibope que estaban invirtiendo más de 4.000 millones de pesos en ATL. Venían muy agresivos. Era un momento para la marca. Ya estábamos creados. A nivel de infraestructura nos sentíamos cómodos. Sabíamos que nos iba a caer el onboarding. La propuesta de valor, la gente la amaba. Nos faltaba volumen. Hicimos un caso de negocio y dijimos, igualemos el pricing. Ellos, para que tengan una referencia, en ese momento estaba Nubank rentando en las cuentas de ahorro al 13%, nosotros estábamos al 8%, y la mayoría de los bancos digitales estábamos al 8%. RappiPay. Vienen tratando de romper el mercado. Ellos llegaron al 13%, en ese momento las tasas de Banco de la República estaban buenas, entonces... Pero una pregunta sobre esto para no perderme toda la película. Nubank llega,
con la misma propuesta de valor que ustedes ya tenían o peor? O sea, como inferior. Ellos, a Porque ver, yo vi un poco que Nubank como que no llega, por lo que yo leí. Dale. No, vos sabés de esto, pero yo leí que Nubank no llega como con todo su producto, como que va lanzando de a poco. O quizás leí mal, no sé. ellos llegaron primero con tarjeta de crédito y duraron creo que 2 años en el mercado solo con tarjeta de crédito. Sí llegaron con un modelo más en financiación, porque eran compañía de financiamiento ahí creo que en ese momento. Y luego en el 2024 o 2024 lanzan la cuenta de ahorros. ¿sí? Ok. Y cuando lanzan la cuenta de ahorros ya es como para adquirir usuarios masivo. Antes solamente tarjeta de crédito. Mm, Y como llegan al mercado es con una rentabilidad atractiva. claro. Esto en Colombia todavía no era tan común. Veías esas rentabilidades en los CDTs. Nosotros en Lulo fuimos de los primeros en dar una rentabilidad en cuenta de ahorros Que es que te pago por tener plata en la guardada. Un banco tradicional te paga 0.5, 0.6 en el Sí. mejor de los casos. Cuando empezamos nosotros con esto, después estaban los Pibank, estaba RappiPay, Ualá, Global 66, todo, pero estábamos como en ese tier de 8, 9, Un 7%. 8% anual. Ok. Llega Nubank y dice, voy al 13, y voy al 13 con una marca muy atractiva. Ellos tienen una marca gigante con mucho poder, digamos, sus colores y demás, y a eso le inyectan inversión. Empezamos a ver fugas de saldos a Nubank en nuestras cuentas, porque lo podemos ver. ¿Cómo te das cuenta de eso? Tú cuando haces una transacción, haces un cash out, Ah, ahí sale le a dónde. mandan plata a la cuenta de Nubank que Exacto, acaban de abrir. Exacto. Dijimos, hay que hacer algo. Es el momento de la marca. El caso de negocio fue y vino. Y dijimos, vamos al 13%. Vamos al 13%. Vamos a igualar Ahí vamos a igualar. el pricing. Entonces, eso el efecto que generó, el poder del PR y de los influencers. Los titulares decían, Nubank y Lulo suben su tasa al 13%. Todos los te subiste a titulares la ola. de todos los medios decían, nos titulaban junto con una marca poderosa, con equity, y nosotros estábamos absorbiendo ese equity también porque ellos estaban construyendo categoría digital. Naturalmente, la gente empezó a buscar cuentas con rentabilidad, esto qué es, quiénes son los mejores. Los influencers empezaron a hacer reviews, por qué Lulo, por qué Nu, qué tiene este, qué no tiene este. Todo, mira, busca reviews, todos están llenos de comparativos el uno contra el otro. Y el tráfico empezó a crecer, pasamos a adquirir 25,000, 28,000 usuarios cuando adquiríamos 6,000, 7,000 en menos de 2 meses. Y hoy en día, todo ese efecto compuesto de esa decisión, ya hoy después nos regulamos contra mercado y demás, ha generado crecimiento en nuestra cartera, en los depósitos, en los usos transaccionales. Te decía ahorita, hay 3 maneras de competir cuando quieres ganar mercado. O creas un canal de distribución nuevo, o cambias la propuesta de valor y eres bien agresivo en propuesta de valor, o en pricing. Las 3 son válidas con distintos momentos. En ese momento escogimos pricing y ya con una propuesta de valor que ya era competitiva, y hoy estamos recibiendo ese resultado. Es buenísimo como uno esperaría que me digas, no, cuando llegó Nubank nos queríamos morir, ¿viste? Claro. Sí. O sea, sí. otro, pero está bueno para la gente que después te escucha, cómo ustedes aprovecharon a full que venga un tremendo competidor a competir en el mercado, a romperlo básicamente, en el buen sentido. Claro. Y cómo aprovecharon eso, o sea, cómo lo volvieron, algo que muchos pueden ver como un negativo, lo volvieron un positivo. De acuerdo. Tremendo positivo. Y ahí es clave por eso decir, si no hubiéramos tenido una propuesta de valor sólida en ese momento, no hubiera tenido el mismo efecto. ¿A qué me refiero? En digital, que puedas crear un onboarding y que sea una buena experiencia, que sea simple, que sea fácil de usar. Hoy en día la gente ama, la app de Lulo es premiada en diseño a nivel internacional. Si no hubiéramos estado listos a nivel de propuesta de valor y de infraestructura y tecnología y en UX, probablemente no hubiéramos recogido todo lo que recogimos de ese momento. Entonces coinciden las 2 cosas, ser agresivos y responder, pero estar listos de la propuesta de valor. Sí. Muy buen caso. Bueno, te cierro el capítulo de adquisición. Vamos a Activation. Vamos. Ese es el que más me interesa igual. Vale. No, igual, o sea, me interesan los 2 que vienen, pero este es el que te digo que sobre todo en tu mundo en fintech, por lo que me llega a mí, a los que están trabajando en tu industria les cuesta.
Para empezar general, ¿cómo entendés vos la activación de un usuario? ¿Qué quiere decir para vos que un usuario es activo en Lulo? En Lulo es que le ponga que haga un cash-in una vez creada la cuenta de ahorros. Ese es un usuario activo para nosotros. Y lo consideramos activo porque desde el momento en que hace cash-in ya generas al menos $1 de ingreso para Lulo, ¿sí? Con ese cash-in nosotros podemos, a través de la tesorería, tomar esos fondos y reinvertirlos en otro lado y tener un margen de esa reinversión, ¿sí? Esos depósitos ociosos. Entonces, para nosotros la acción de valor del usuario es que creas la cuenta, le metes plata y en el momento que le metes plata, eres un usuario activo para nosotros, ¿sí? Ok. Y eso desde el punto de vista del negocio. Y desde el punto de vista del UX y de la activación, entendimos que ya podemos predecir que de acuerdo, si un usuario hace 3 cash-in consecutivos, las probabilidades de que se vuelva un core user suben a que hace un cash-in tardío o hace un solo cash-in y no vuelve a hacer más cash-in. El efecto que hace en el ciclo de vida, en el lifetime value de eso, nos obsesionamos en que en esos primeros 90 días hagas la mejor cantidad de cash-in, porque lo que hace eso es que te aseguras que recorres toda la app. Aprendes a pagar por PCE, aprendes a pagar por ACH o por breve ahora, entonces ya entiendes la app, aprendes a hacer una transferencia luego a otro amigo. Cuando haces todo ese efecto de recorrer la app, puro habit forming product, Sí. ahí entendimos que adoptaste la propuesta de valor. Sí. Ok. ¿Cómo haces para asegurarte lo mejor posible de que meta plata varias veces? En el medio tiene que hacer otras cosas, me imagino. Sí. O sea, no es yo creo la cuenta, meto un poco de plata hoy y en 20 días vuelvo y meto más plata, ¿no? ¿Cómo Eso. lo vas llevando para que se mantengan y que sigan trayendo plata a la cuenta y la sigan fondeando y empiecen a usar toda la value prop de ustedes? Bueno, ahí tenemos varios loops en ese pedazo. Lo primero es aprender a vivir con la métrica baseline, ¿sí? O sea, lo que te decía, hay patrones que difícilmente cambia salvo que hagas transformaciones core dentro de la propuesta de valor inicial. Nosotros el 60% de los usuarios que abren una cuenta hacen un cash-in, ¿sí? Ese es nuestro baseline. Y por mucho tiempo intentamos que eso fuera el 80, el 90. Nos dimos cuenta rápidamente que habían elementos dentro de la experiencia que estamos transformando para poder cambiar esa métrica. Por más journeys que hicimos, llamadas, chats, incentivos, abre esto y te doy tanto. La métrica se movía unos punticos, pero llevamos 3 años navegando. O sea, es una de esas métricas donde decís, estoy en el límite, ya no tengo mucho más para mejorarla. La mejoré toda la que pude. Y hacer las paces con eso. O sea, porque uno a veces se obsesiona en darle la vuelta. Entendimos que para darle la vuelta estructuralmente ya era un tema de core del producto y de la experiencia que se está trabajando en este momento y cuando salga pues te contaré. Aclaro algo antes de que sigas, pero mucha gente que después escucha el podcast ni piensa en activación de usuario. Claro. Por eso para mí me parece tan importante. La gente más piensa en adquirir. Primero, hay mucha gente que solo piensa en adquirir, ¿no? O sea, traer usuarios, traer clientes a la empresa, al negocio. Y después quizás piensan en cómo los van manteniendo en el tiempo. Generalmente en activación es donde todo el mundo pierde como suelta la pelota, ¿no? Ok, tengo un nuevo usuario, en tu caso es tu aplicación, ¿cómo lo llevo a dar los primeros pasos, a hacer las primeras acciones que quiero que haga, que se vaya enganchando? Bueno, ayer justo hablé con un dueño de una empresa acá de POS, como sería como Bolt, Sí. en Colombia, o los POS, los datáfonos de Mercado Pago, Sí. en otros países. Es que acá Bolt está muy fuerte con eso. Que me dice, no, muy pocos de la gente que traigo, muy pocos comercios después usan el aparato. Le pregunto, ¿qué estás haciendo para que usen el aparato? Me dice, bueno, lo que hacemos es que tengo un call center que a los 7 días de que, o sea, fue un vendedor, dejó el aparato, el datáfono, el POS en el comercio, en el restaurante, por ejemplo. A los 7 días, un call center llama al dueño del restaurante y le pregunta cómo está con la terminal y demás. Y después a los 30 días y después a los 60 días. Y me dice, no, está terrible, o sea, no están usando el aparato. Digo, es que claro,
O sea, el tipo, el dueño de un restaurante, vos le diste el POS, aparte se lo regalaste, pum, lo dejó abajo del asiento y ya está, terminó. Si vos no estás ahí insistente el primer día, hey, tenelo en, no sé, en el caso de un restaurante, tenelo ahí para hacer los cobros, dáselo a tus mozos, qué sé yo. O sea, tenés que estar muy agresivo en que empiecen a usarlo para que se enganchen y arranquen. Y la mayoría de la gente suelta la pelota y es como, ya llegó el cliente, listo, lo dejo ser. De acuerdo. ¿No? Y mira que recomendadísimo que se miren el último reporte de Amplitude sobre adquisición y retención. Si no lo han visto, tiene unos benchmarks globales por industrias y analizaron quiénes eran los mejores en adquisición en el mundo en diferentes categorías y quiénes eran los mejores en retención. Y los ubicaron en cuartiles. Y se dieron cuenta que no hay ninguna relación entre los mejores de adquisición con los mejores en retención. Mirá. No son los mismos. No, nada. O sea, que seas bueno en adquisición no te garantiza en nada. O sea, la correlación era una línea hiper delgada con retención. O sea, parecen dos mundos completamente diferentes. En cambio, los que son buenos en retención son competitivos en adquisición por el mismo loop de la propuesta de valor y los recomendados, pero además la manera en que producen valor del usuario en el tiempo es espectacular. Y todo es a partir de la activación. Un usuario que nace activo es un usuario hiper longevo y, como yo le digo a mi equipo, hay que hacernos matar para que ese usuario esté activo en esos primeros, para nosotros la primera semana, porque ya después baja muchísimo en la primera semana y luego 30, 60, 90 y ahí tenemos, para responder a la pregunta, unos journeys básicos de comunicación que pueden ser básicos, pero sabemos lo que estamos en Growth, que automatizar eso, que recoja el evento de cash-in o no cash-in, se hable con la infraestructura de la app, llevarlo al Customer Engagement Platform, que se hable con Amplitude, que se hable luego con AppsFlyer y poder personalizarlo, requiere una lógica detrás que nos costó mucho tiempo construir y ahora lo queremos optimizar según el perfil de usuario y demás, pero ya hay una lógica que empieza agresivo hasta que haces tu cash-in y que te va mostrando. Además, en la app, la oferta educativa de la app es interesante, te hace un buen recorrido por, venga, acá este botón sirve para esto, para esto y para esto. Cuando un usuario es nuevo, tiene una guía que el usuario ya viejo no la ve. Que el usuario viejo no la ve. O sea, ya estás tratando un usuario nuevo, lo tratas distinto ya en la experiencia de la app. Lo vas a educar más. Te voy mostrando los botones. Casos de uso, ¿qué le presentas? Lo voy recorriendo para qué sirve, cómo recargar, cómo usarla, cuál es la rentabilidad, simular el ahorro. Te va llevando por un recorrido en la app, como un tutorial guiado dentro de la misma app que te facilita esa conversión. Y lo último que estoy probando en este momento en activación, lo que quiero probar, quiero montar un flujo de AI para entender. Hoy en día, cuando hablo con el usuario, me dice, ¿por qué no hiciste cash-in? No, me dio susto. No entendí, no sé cómo funciona la rentabilidad. Nos está faltando un componente educativo. Quiero montar un asistente que hable con ese usuario, le haga un recorrido y lo acompañe educativamente en por qué hace sentido, que le modele ingresos, rentabilidades futuras y todos a través de un flujo de ahí lo último que estamos montando para eso. Si te pregunto, ¿qué tiene más impacto? ¿Incentivos, regalar plata o educación? ¿Qué te funciona mejor? Es una trampa grande cuando en Growth quieres empujar la métrica a través del incentivo. Entiendo cuando estamos en una fase de fundraising que la narrativa es importante, el storytelling, usuarios activos, pero en el core de negocio hace mucho daño activar a un usuario por el incentivo. Es decir, si tu propuesta de valor es lo suficientemente robusta, ese usuario se va a activar. Y si no se va a activar, tienes que entender por qué no primero antes de gastarte $50 en ese cash-in. ¿Es por pereza? ¿Es porque se descuidó? ¿O es porque no entendió? Primero, ¿qué no estás resolviendo core antes de poder gastar el incentivo? Ahora, si ya decides gastar el incentivo, asegúrate de crear un modelo de uplift de incentivo. No le vayas a gastar el incentivo a todo el mundo que no se activa. Compara el de incentivo con el que no y garantiza si efectivamente el incentivo te genera un uplift
Y por favor, asegúrate de ver el comportamiento de ese usuario en el tiempo. Estoy completamente seguro que te va a destruir más valor ese usuario que un usuario que se activó orgánicamente o te va a generar menos valor, ¿sí? Yo no soy amigo de los incentivos en esa etapa, pero cuando el equipo lo propone, siempre trato de que lo probemos A versus B y que lo veamos en el tiempo para entender si tuvo sentido. Tú, no sé, creo que te he oído hablar de eso también bastante. Te la pregunté porque hace tiempo hablé con alguien que trabaja parecido a vos. Creo que tiene un rol como el tuyo, pero en Mercado Pago. Sí. Y me decía justamente eso, que ellos habían entendido que educar les funcionaba mucho mejor que incentivar con plata. Toda la vida. Y que para ellos había sido un game changer. Es decir, ahí, si acompaño más al usuario, si lo educo más, si le explico mejor la propuesta de valor, si gamifico esa parte, si gamifico de alguna manera que acompañar al usuario a entender cómo usar mi producto y demás, me funciona mucho mejor que meterle $10 en el bolsillo. Ahora, eso cuando estás en modelos de revenue recurrente, como los de apps o de una cuenta de un banco donde tú quieres ganar principalidad. Pero de pronto, si eres un e-commerce y tú necesitas que el usuario escoja entre A o B y que pruebe que tu producto llega más rápido, la experiencia es más fácil, que tienes un portafolio más grande y necesitas sí o sí y sabes que tu momento de verdad es primera compra y la quieres acelerar con un incentivo, es diferente porque estás probando y no es un modelo como yo no compro un e-commerce todos los días, la app es diario, es un tema, bancos todos los días, bancos como de top 3 de app que uno más usa. Total. Entonces, de pronto sí, dependiendo de la categoría, puede llegar a hacer una diferencia. Sí. José, un poco de lo que me dijiste ahí te pregunto, más sobre way of work, porque fuiste diciendo cosas que quizás a algunos se le pueden perder de pasada, ¿no? Esto de... te junto dos cosas que dijiste. Una fue, fui probando un montón de cosas para mejorar la primera acción, ¿no? La primera activación. Llegué a 60% y después me di cuenta que ya no era mucho, como que era incremental, como que ya no la podía llevar a 80%. Y después ahora me decís esto de, con el equipo, cuando querés probarlo como un incentivo, bueno, probalo, testealo con un grupo de usuarios, hace un grupo control y comprobame que eso te funciona, ¿no? Entonces ahí te quiero preguntar dos cosas. Una es, ¿cómo te manejas con, no sé, haces sprints de experimentación o para ir avanzando cosas o para optimizar métricas o lo que sea? ¿Cómo trabajas con tu equipo en eso? Si es algo constante o no, me interesa. Y después la otra es, que creo que esta a la gente le va a servir, es cómo generas ese feeling, o si es viendo benchmarks, o quizás es un feeling propio de, ok, esta métrica ya la trabajé muchísimo, ya la llegué a lo máximo que puedo, me voy a enfocar en otra. ¿Cómo desarrollas ese feeling de acá tengo mucho por ganar o acá ya cumplí mi objetivo? De lo primero, si trabajamos por sprints en el equipo, definimos unas iniciativas con una métrica clave de impactar. Decimos, venga, voy a crear esta iniciativa. Mi idea es darle la vuelta a esta métrica en tanto por ciento. ¿Tiene sentido o no? ¿Por qué? ¿Por qué hace sentido? Y siempre buscamos que haga sentido hasta la variable de ingreso, que yo creo que en Growth perdimos mucho, o sea, todavía, no sé, perdimos mucho eso porque nos quedamos en el open rate, en el click y sí, vanity metric. Vanity metric y sé que es difícil, pero necesitamos volcarnos a conversaciones financieras, si no, no va a hacer sentido esto, ¿sí? Entonces, el equipo, todo mi equipo está entrenado en hacer casos de negocio. Todos en el equipo saben hacer un caso de negocio con métricas de finanzas, con ROE, con ingreso esperado en el tiempo, con margen. Trabajamos con finanza unos playbooks, unas plantillas donde volcamos allá los números, nos botan los resultados, hace sentido o no versus lo que me voy a gastar. ¿Sí? Dame, eso me interesa. Dale. 2 centavos más sobre eso, pero ¿cómo sería un caso de negocio? ¿Cómo es presentar bien un caso de negocio? Eso. Entonces nosotros, a ver, te voy a poner un ejemplo. Venga, queremos convertir usuarios ocasionales en usuarios principales. Y queremos darle un cashback por su nómina, por recibir su nómina en Lulo. Tu hipótesis es que si le das el cashback se van a volver principales. Listo. Entonces,
haga el upper funnel de esto es cuántos usuarios vas a impactar en la experiencia que tenemos con incentivos parecidos, cuánta gente realmente convierte, cuánta plata te vas a gastar en eso. Y ahí va upper funnel. Tienes usuarios convertidos, gastos de la campaña y vas a traer unos usuarios. Ahora, ¿qué significa traer esos usuarios hacia abajo? ¿Cuántos depósitos te van a generar esos usuarios en ahorro? Empiezas a comparar un usuario que se vuelve principal, el nivel de cross-selling que tiene con un usuario ocasional es absurdo. Usa el doble la app. Es más afín a tomar un crédito, una tarjeta de crédito, un Lulo X. Hipotéticamente, con las cohortes más maduras, a mes 12, esos usuarios, ¿cuánto ingreso te va a generar con las hipótesis de cross-selling que tienen? Me va a generar tantas tarjetas de crédito, tantos créditos. Listo. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto ingreso, cuánta cartera te va a generar? ¿Cuánto ingresos por transaccionalidad te va a generar? Y eso te va a dar unos ingresos que ya se hablan en el tiempo, que se hablan con tus gastos y ahí ya puedes sacar con ingresos y gastos todo lo que quieras. ROI, o ROAS o margen, si lo quieres ver por margen, y empiezas. Y todo mi equipo está entrenado en eso. Todos saben hacer un caso de negocio y la conversación no es sobre voy a ganar simplemente usuarios, sino cuánto ingreso voy a generar en el M6, en el M8, en el M12 de ese esfuerzo, ¿sí? Me encantó. Entonces, imagínate Clarísimo. la conversación cuando vas a traer experimentos en ese lenguaje. Ya no simplemente se trata de que voy a traer más usuarios, sino que, venga, quiero desafiar esta métrica, creo que puedo mejorar el cross-selling acá, hágale, juegue el experimento, use 50,000 usuarios de la base y vamos haciendo seguimiento en el tiempo. ¿Sí? Buenísimo. Y la otra, ¿cómo vas desarrollando ese feeling de, hey, acá ya, listo, ya hice todo lo que pude, vamos a esta otra métrica? Cuando me preguntaban al principio, en las preguntas que me compartiste, me hizo pensar mucho en cuando trabajas en growth, hay una habilidad blanda que debes tener, que es resiliencia. ¿Sí? Y es aprender a vivir con los números en rojo. O sea, a entender que hay experimentos que no funcionan, que hay meses que no vas a ir según lo que pensaste, que vas a abrir el tablero y va a estar el ROI en negativo, y aprender a convivir con eso y recuperarse de eso y que tu día esté todavía optimista, pero hace una diferencia gigante cuando trabajas en growth. Y yo creo que es una habilidad que no sé eso si eso se puede aprender, pero o es natural o tal, pero trato de inyectar eso en mi equipo todos los días. Okay. La única manera de generar sensibilidad con eso es volcarte a los datos todos los días. O sea, yo tengo unas principales métricas que veo todos los días. Todos los días tengo un daily con mi equipo de profundización, daily con mi equipo de adquisición, y ya entendimos cuáles son las métricas que toca mirar. Y es impresionante cómo del hábito empiezas a generar la sensación de que algo fue bueno o algo fue malo, porque tienes en la cabeza cuál es el ratio de installs a registros, de registros a cuentas creadas, de installs a eventos, de eventos a activación. Y te vas dando cuenta que, salvo cuando pasan incidentes en tecnología, como el onboarding o cuando haces cambios sustanciales, esas métricas, las macro, no cambian en el tiempo, salvo cuando haces esos cambios estructurales. Creo que quizá una de las habilidades más lindas de una persona de growth es aprender a vivir con la médula espinal de esas métricas del negocio, a tatuárselas y tenerlas en el estómago todos los días, y eso te genera como una naturalidad. A mí voy caminando por la oficina y la gente me pregunta ¿cuál es el ratio de conversión de tal canal y tal canal? Y es este, en el último fue tanto, el otro mes. O sea, es natural, empieza a salir natural. Pero las hablas todos los días. Todos los días. Y la única manera es amando esto. Cuando tú amas lo que haces y te gusta, naturalmente absorbes ese feeling. Y lo otro es cuando ya has intentado cambiarla muchísimas veces desde el incentivo, desde la comunicación, y sabes que no cambia, vas con producto y te dices, negro, el que esté en producto, hay que hacer algo core acá. Porque le hemos dado la vuelta con incentivos, con comunicación. Hay que trabajar el UX, hay que trabajar la propuesta de valor, hay que trabajar el time to screen, no sé, alguna variable que no esté funcionando bien, y ya entra una conversación más técnica. O sea,
Ahí lo último que me dijiste es como, vos sentís que fuera de que producto se meta y cambie totalmente la experiencia, vos es como, por cómo lo dijiste, lo entendés como, le voy circuleando, le voy tratando de pegar por fuera de distintas maneras a la métrica. Si la muevo, si aprendo que algo funciona, voy a fondo con eso que funcionó. Si veo que en un momento ya no la puedo mover, producto hay que repensar todo. Así es como lo pensás. Tal cual. De hecho, mira, teníamos un caso que está chévere compartir y es de la gente que yo le aprobaba un crédito. Nuestras metas de desembolsos de crédito mensuales son gigantes. O sea, es desafiante llegar ahí y quiere decir que estudiamos mucho por qué la gente no toma el crédito. Entonces, mi equipo estudia mucho, recoge mucho input del usuario. Entonces, le dimos vuelta y solamente el 50% de la gente que le aprobábamos un crédito lo tomaba. Entonces, probamos canales de open rates altos como WhatsApp, llamadas, esa gente que te digo, toda la parte de push notification, email, SMS, todo el ecosistema, y movíamos con incentivos, se movían unos punticos. Nos obsesionamos con entender por qué no lo tomaban. Claro, ¿por qué te aprobé un crédito y solo la mitad lo recibes? Si te estoy dando la plata. Exacto. Okay. Y la tendencia eran 3 cosas. La gente quería otra tasa, quería más monto o quería mejores plazos. Y llevábamos rompiéndonos la cabeza de cómo dijimos, venga, dejemos como está, aprendamos a vivir con esta métrica y vamos a transformar esas 3 variables para ver cómo le hacemos una mejor oferta al usuario como él lo está pidiendo. Entonces nos fuimos con el equipo de riesgo, nos fuimos con producto y empezamos a crear un modelo para contraofertarte la tasa cuando te parecía muy cara o para darte un mejor monto según tus ingresos. Y como hemos trabajado esa métrica, hemos llegado a niveles del 70-75%, pero solo cuando hicimos un cambio estructural en la oferta de valor. Pero mira que la diferencia está, un rol de growth común y corriente se va de pronto y no funciona. El rol de growth de hoy es ese que toma ese input y va al equipo de finanzas, va al equipo de riesgos, va al equipo de producto y aprende a hablar los lenguajes de cada uno porque puede demostrar con números y con cualitativo porque una decisión hace sentido. ¿Sí? Creo que es un poquito como ha evolucionado el rol de growth hoy. ¿Sí? Total. Tengo una pregunta más sobre esto. Cuando dijiste la tasa de activación del 60%, dijiste como estuve 2 años trabajando esa métrica, ¿no? Sí. Entonces ahí también yo creo que a la gente le debe hacer una pregunta de eso ahí. 2 años trabajando una métrica, entonces ahí lo mismo te pregunto. ¿Por qué podés estar 2 años trabajando una métrica hasta que decís, listo, acá llegué? ¿Entendés? O sea, ¿qué es todo lo que hiciste en el medio? ¿Por qué no a los 6 meses? ¿Entendés? Para el que te escucha, quiero que entienda ahí cómo uno puede estar 2 años tratando de mejorar una métrica hasta que dice, listo, la llevé al nivel máximo que puedo. Claro. ¿Qué pasó en el medio? En el medio pasaron un montón de cosas porque primero no teníamos los eventos en la app logueados. Tuvimos que crear una API de eventos. Crear una API de eventos que reúna todas las señales que recogemos del usuario, eso toma su tiempo. Claro. Primero no estoy pudiendo medir esto bien. Exacto. Okay. Entonces, mucho tiempo primero tengo que poder medir todo bien. Y es haga un pitch con tecnología y gane recursos de tecnología o buscar una manera en que me prioricen porque pues el banco tiene un montón de prioridades, ¿sí? Entonces, crear una API de event, mientras tanto lo hacíamos manual. Imagínate cada vez que se onboardea un usuario, sacar una base, ponerla y enviarle un email manual. Eso, ¿me entiendes? Y estás recibiendo 800, 1000 personas diarias y hacer eso todos los días. Entonces, lo primero fue, le decía a mi equipo, ser brillante en lo básico. Y es, ponga lo básico. Automaticemos todo lo que podamos automatizar y eso cuando estás trabajando en aplicación es un tema de trabajo, ¿sí? Entonces ahí pues, que un semestre, digámoslo así, dándole hasta que automatizas todo. Luego meta los canales. No tenías todos los canales. Integre WhatsApp, integre SMS, integre email, integre push en la app, desarrolle un modelo de contenido para la app. No teníamos, y hoy tenemos todas unas lógicas de contenido sin app. No teníamos Amplitude para crear segmentos. Entonces,
toda esa suite de tecnología, intégrela y póngala a conversar entre sí para que genere valor. ¿Sí? Ese es otro capítulo. Y ya luego testé journeys, testé incentivos. Día 1 o día 2. ¿Cuánto me demoro entre un canal y el otro? ¿Cómo se van los canales entre sí? La comunicación, estoy diciendo lo que la gente entiende. Me están entendiendo como le hablo. Dele la vuelta. Y eso requiere 2, 3 meses para entender cada métrica, si está moviendo o no. Entonces, 2 años suena un montón, pero para mí suena como 2 semanas porque le dimos la vuelta de muchas maneras. Sí. Muy bueno, muy bueno. José, te paso para la tercera parte. Entonces, hablemos de engagement, retención. Sí, de nuevo, si querés, empecemos general. ¿Cómo pensás en eso en Lulo hoy? O sea, tenés un usuario que ya está activo. Listo, ya hizo, no sé, 3 cash-in eran. Sí. ¿No? Y ahí que cuando uno ya hizo 3 cash-in en los primeros 90 días, se lo pasás al equipo de engagement, de profundización. ¿Cómo le llamas a ese equipo? Es retención. Ok. ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es el trabajo del día a día? Entonces, ahí quizás lo más importante en retención es entender dónde quieres jugar. O sea, cuál es el segmento que te genera valor. ¿Cuáles son los segmentos que te generan valor? ¿Y por qué? Es decir, ¿dónde estoy dispuesto a perder e invertir y dónde no quiero invertir y dónde no quiero jugar? Es una pregunta de estrategia básica, pero muchas veces no está respondido. Simplemente queremos que nos usen, pero que nos use quién. ¿Sí? Entonces, lo primero que resolvimos fue cuál es nuestra segmentación. Entonces, tenemos, dependiendo del view de negocio, tenemos un tipo de segmentación. Entonces, tenemos una de producto que es de uso, donde tenemos al core user, al occasional user y al inactivo, ¿sí? O el durmiente. Eso es de producto. Pero luego desde el usuario, del caso de uso, del job to be done, tenemos a un usuario que llega a transar solamente, que le parece cool tener la tarjeta de débito y usarla porque le parece cool Lulo, pero no tiene sus ahorros o no tiene sus créditos. Tenemos otro que llega solo a ahorrar, que pone su plata y quiere verla crecer y se va y está ok, nos genera valor. Otro que viene por financiación, otro que viene por cripto. Entonces, según el job to be done, como todo lo que pasa después, lo llevamos por caminos diferentes. Entonces, si es ahorrador, lo llevamos a inversiones, por ejemplo. Si es transaccional, nos genera mucho input analítico para poder ofrecer un crédito. Si vino a financiarse, tratamos de llevarlo a la cuenta. Entonces, tratamos de establecer cómo entró el perfil de su usuario y con su perfil lo llevamos por distintos caminos. Al final, lo que queremos es que no importa por dónde llegas, te vuelvas un usuario principal. ¿Y qué es un usuario principal para vos? Es un usuario que recibe su ingreso con nosotros Ok. y que de ahí opera todo. ¿Sí? Recibe su principal ingreso, desde ahí paga sus servicios públicos, desde ahí transfiere sus deudas, y además tiene la mayoría de su cartera de crédito con nosotros. Es un usuario core versus un usuario no core hace el doble de transacciones con nuestra tarjeta, nos genera más ingresos por comisiones. Entonces, queremos ir allá. Entonces, al final, diseñamos los diferentes caminos según cómo llegaste, con el objetivo finalmente de que te vuelvas un usuario principal con nosotros. ¿Sí? Y hoy en día sabemos el ARPU de cada uno de estos perfiles. Entendemos el ARPU que nos genera un usuario principal versus el otro. Y ya sabemos que hace sentido gastar esfuerzos ahí porque queremos que se vuelva un usuario principal. Detrás de todo eso hay un stack. Ahí tenemos Amplitude para segmentación. Te contaba que Outlier nos permite entender el canal. Tenemos nuestras herramientas de Customer Engagement Platform, nuestras automatizaciones, la analítica. Y vamos revisando cómo van migrando a cada uno de los segmentos de manera más semanal. Y luego con un deep dive mensual de qué tanto hemos migrado de cada segmento a cada segmento hasta que sean usuarios principales. Sí. Ok. Entonces ahí queda claro porque creo que a lo largo de todo el episodio fuiste mencionando la palabra cross-selling. Sí. O sea, eso es lo principal que trabaja tu equipo de retenciones. Sí. O sea, haciendo resumen de lo que acabas de decir es, tengo un usuario que se descargó la app de Lulo, le metió su plata, empezó a usar algo. Vos con eso lo segmentás, ok, si usó esto, lo que le interesa es principalmente esta, digamos,
¿Lo entendés como verticales? Sí, Porque estos productos son totalmente horizontales igual. Sí, exacto. No te puedes hacer todo, pero lo entendés como, ok, viene a invertir, viene a ahorrar, viene a... ¿no? Y lo segundo sería el equipo de cross-selling ahí que empieza a hacer eso. Quiero que uses todo lo que yo tengo para ofrecerte dentro de eso que vos te interesa. Y si ya te hago usar muchos de esos casos de uso, etcétera, después eso que te empiezo a llevar a otras cosas que puedes usar. Idealmente te llevo cross-selling, te voy llevando a que uses absolutamente todo en la app. ¿Así es como pensás? Exacto. Idealmente, como esto debería funcionar, está inventado hace mucho tiempo, es como un modelo de próxima mejor acción donde en función de tu input, de la llegada y del perfil en el que te ubico, te voy ofreciendo unos siguientes productos. E-commerce lo hace muy bien con los índices Jacquard que ellos tienen, que es, si tomaste un libro, es probable que uses este más este más este. Sí. ¿Sí? En el caso de nosotros es como un próxima mejor acción y es cuál es esa siguiente mejor recomendación que te voy a ofrecer. Hoy en día está en un draft, lo he implementado antes en mis otros equipos, lo estoy terminando de desarrollar y idealmente debe llevar allá. Los datos te llevan solitos en un journey automático que recoge una base de datos, ¿sí? Pero lo que hace ese equipo es justamente eso y en función de por dónde entras, cuál es ese siguiente producto que te quiero ofrecer, pero con el objetivo de que te vuelva eventualmente un usuario principal con nosotros, ¿sí? Ok. La última pregunta sobre, digamos, te desarmaste todo el flujo que me encantó. O sea, estoy feliz. ¿Qué pasa cuando tenés un usuario de esos? Porque ahí vos ya llegaste con un usuario que adquiriste, lo activaste, es saludable, se lo diste al equipo de retención y ahora es trabajalo, desarrollalo, profundizalo, cross-sellialo, etc. Sí. ¿no? Lo último ahí sería, ¿qué pasa cuando uno de esos se te cae? Hey, de repente, Carlitos dejó de usar Lulo. Sí. ¿Cómo trabajás? Entonces ahí me gusta hablar mucho de modelos porque creo que todavía estamos, no sé, en Latinoamérica, no conozco en el resto, todavía muy en pañales en los modelos. O sea, como debería funcionar todo el ciclo es que tengas un modelo de propensión para probabilidad de activación, y luego venga un modelo de activación temprana, luego venga un modelo de recomendación de siguiente mejor acción y todos deberíamos tener un modelo de predicción de fuga. No sé si tú lo conoces y lo compartes, pero creo que nos falta una solución en el mercado que eso ya sea no code y que uno pudiera poner los datos y te entrega tu modelo de predicción de fuga, tu modelo de activación temprana, tu modelo, porque ya los modelos existen, tu modelo de recomendación con AI y si alguien está viendo y se le ocurre esta idea, estaría una nota porque en el mercado no hay. Las soluciones que lo tienen te obligan a usar sus servicios, pero no te venden en la analítica el modelo, sino que te obligan a usar luego los SMS, los WhatsApp y eso, ¿sí? Entonces, lo ideal es que nosotros tenemos un modelo de predicción de fuga y me dice cuáles son las probabilidades que el usuario que llegó, según su uso, haga churn, ¿sí? Entonces, a ese usuario tienes que ser más intenso. ¿Y cuáles son las señales? Se dejó de loguear en la app, por ejemplo. Claro. Dejó de hacer cash-in recurrentes o terminó de pagar su crédito. O canceló la tarjeta. Entonces, cuando tienes esas señales, o se escribió a quejar en el SAC, en el equipo de atención al cliente, todo eso te va dando una idea de que ese es un usuario que se puede ir. Todavía no está tan sofisticado lo que te digo, hay que seguir trabajándolo, pero te dice que te vas a fugar y a eso es mejor hacerlo predictivo, porque una vez te fugas o te inactivas, en la recuperación es del menos del 1%. Ese usuario que se inactiva es muy poco probable que lo vuelvas a activar. Es como un cementerio de los inactivos. Es muy difícil. Tendrías que tener un incentivo muy costoso. Ahí sí dicen que de verdad dejar ir a un usuario es más costoso que adquirirlo. Entonces, lo ideal es que no llegues allá. Si llegas allá, las probabilidades de activarlo son muy poquitas. ¿Sí? Estamos encarando la última parte de la charla. Dale. Entonces, ¿Cómo vamos? Estuvo re interesante. Tengo dos cosas. Una es, quiero preguntarte un poco por AI, saber cómo pensás en AI y aplicar esto en tu equipo. Vi que tenías algunas cosas para compartir ahí. Y después a lo último tengo algunas preguntas finales para hacerte. ¿Sos de ver podcast? Sí. Como viste unas, ¿cómo se dice? Rapid questions, así. Sí. Un par. Pero vamos primero con IA. Dale. ¿Cómo pensás
Primero es, yo te digo, hey, tenemos toda esta nueva tecnología, inteligencia artificial. Vos tenés todo lo que ya nos contaste que haces con tu equipo. Cuando descubrís todo esto, ¿qué estás pensando? ¿Qué querés aplicar de la nueva tecnología que tenemos en tu trabajo, en tu equipo? Mire que se abrieron tantas horizontes con esto que uno, al final, uno quiere hacer tantas cosas. Es que por eso te pregunto, porque lo que yo noto personalmente es que hay gente tratando de descubrir cada día qué nueva herramienta de AI hay, pero está como encontrando algo que puede hacer porque hay una linda tecnología versus, hey, este es mi core de negocio y trato de buscar algo que me sirva para eso, ¿no? Y yo veo que hay gente que también está perdiendo mucho tiempo. Sí. Yo, quizás. Sí, quizás de pronto más desde el punto de vista del aprendizaje, gente muy gomosa, digamos, que le gusta. Sí. No estoy tan ahí, digamos, un poco lo que como yo lo veo, tiene que ser transformacional, tiene que poder generarle valor al equipo. Entonces yo lo estoy viendo de tres maneras, como lo quiero implementar o como lo estoy jugando. Una parte conversacional, que es la parte más básica, que ya sabemos todos, pero que sea básica, que a veces deja de ser sexy por ser ya tan básico, pero especialícelo y tráigalo y genera un impacto. Entonces, la parte conversacional para educación y lograr activación temprana, para cierre de ventas, para no tener una fuerza física, sino poder... hemos entrenado a agentes humanos que da susto, como la naturaleza con la que hablan, que parece un humano. Es impresionante. Eso todavía está muy biche. Todavía le falta integrarlos con prácticas éticas, con que tenga el tono de marca, que estén en compliance. Madurarlo como práctica requiere un esfuerzo. Y es una primera capa que es como superficial, pero la estamos trabajando y masterizando para ventas puras y duras. Luego, en toda la parte donde puedo ahorrar tiempo y aumentar y mejorar el time to value del usuario. Entonces, ejemplo, llegas y creas una cuenta y hoy en día, mientras un usuario, una persona va, toma tu cédula, te mira tu perfil, entiende qué te puede ofrecer, cuánto debes en el mercado, qué deudas tienes, y luego viene con una oferta y pasa mucho tiempo manual. Hoy en día puedes acortar esto a segundos con cualquier modelo de automatización. Entonces, esa es otra capa que es ahorro de tiempo del equipo, pero también para el usuario. El time to value, ¿sí? Y ya la capa que es la que más me gusta a mí, que es la de datos, ¿sí? Que es donde te digo que estoy buscando soluciones de estos modelos predictivos, modelos de fuga, modelos de propensión, que en cualquier momento del mundo antes nos pudieran tomar años en entrenar, años en crear en Python. Hoy poder crear soluciones ad hoc donde puedas acceder a los datos desestructurados, que los estructure y que te genere modelos o que te genere análisis descriptivos, es donde más estoy poniendo como las balas, porque yo sé que nos va a ahorrar muchísimo tiempo, pero sobre todo nos va a permitir predecir mejores resultados. ¿Sí? Como las tres. ¿Cuál es la herramienta que dijiste que no estás usando porque tenés que migrar toda esa herramienta? Usamos Amplitude para no, pero antes dijiste, y si alguien desarrolla algo de esto sería buenísimo. Ya, sí. Las tools que hay. Sí, a ver, sí, exacto. Todos los modelos de fuga que te digo, de predicción, de próxima mejor acción, ya están creadas en Salesforce, por ejemplo. Tú puedes, hoy dentro de Salesforce tienes un modelo de fuga, tienes modelos de propensión y tienes modelos de recomendación. Pero para eso no puedes acceder si no usas Salesforce como OCRM o para hacer Customer Engagement. No hay una solución que te ofrezca solo los modelos y te puedas plug and play como el de Salesforce, pero para tener el input del modelo y llevarlo a tu data warehouse u otra cosa y luego usarlo, ¿sí? Ahí para el que, viste, vos me preguntabas quién era el público. Algunos son emprendedores lo que ven. Sí. Entonces el que después capte esto y le interese growth, que me escriba. Acá hay una... Sí, obvio que te escribo. José, más allá de eso, me quedó clarísimo cómo estás pensando y en tu equipo. O sea, estás entrenando a tu equipo con AI. ¿Estás pensando que tu equipo use todas estas nuevas tools, Lovable, Supabase, N8N, todo eso? ¿O no es tan importante para Entonces lo que he hecho, porque el ser humano
hay gente que le gusta aprender, hay gente que no, pero cuando le pones un desafío y para resolverlo tienes que llegar ahí como herramienta, es mucho más fácil porque tienes un driver, ¿sí? Entonces lo que estoy poniendo en el equipo son retos de casos de uso. Entonces, necesito mejorar la activación temprana usando AI. ¿Qué vamos a hacer? Necesito mejorar la tasa de cierre de créditos usando AI. ¿Qué vamos a hacer? Según cada parte del equipo, le estoy poniendo un challenge de mejora de una métrica usando una herramienta, usando alguna de estas herramientas. Lo que empieza a aparecer, entonces, claro, la gente empieza a estudiar, la gente empieza a entender, se empieza a meter a los talleres que... O sea, porque tienen que resolver eso, pero el catch es que lo tienen que resolver con AI. Sí o sí. Okay. Entonces no le estoy diciendo, vamos a un curso para aprender a usar Neo8n. ¿sí? Aplícalo en el negocio. Necesito que me resuelvas este reto con esto y dime qué necesitas. ¿sí? Y bueno. es más fácil, ¿no? Me gusta. Bueno, ¿te llevo para Rapid Questions o...? Dale, vamos. Pará, ¿hay algo que sería importante que te pregunte antes de cerrar? ¿O algún mensaje que quieras dar? Algo que sea importante para vos y yo que te llevé a hablar de todo tu flujo de growth, no te llevé a mencionar. Pues si hay algo de eso, aprovechemos el momento. No, de pronto lo que me decías te decía al principio, Dylan, y es... creo que en LATAM nos faltan estos espacios. Creo que los que lo empezaron en su momento, en 2008, Meta, Brian Halligan, en España lo vienen haciendo muy bien. He visto modelos en Europa de gente que está liderando las conversaciones de growth. Creo que crear estos espacios y lo que estás haciendo en LATAM es muy impresionante, muy interesante. Nadie lo estaba haciendo. Y creo que tenemos, para mi gusto, una responsabilidad de poder juntarnos más los que estamos a hablar de esto, venga, de los dolores que tú tienes. Y no hay nadie liderando ese espacio. Primero, pues felicitarlos por liderarlo, por tomar la iniciativa. Y estoy muy feliz, te lo decía al principio, de poder estar acá hablando de esto. Me encantaría poder buscar más gente que está hablando de esto y compartir los mismos dolores. Hay muchos como vos. Yo te lo voy a presentar. Eso. Y creo que nos falta eso al final, compartir. No tenemos un baseline de conocimiento en LATAM. No hemos sacado nuestro propio reporte de growth. O sea, creo que hay muchas cosas que hacer y mi vocación es esta y poder conectarlo sería interesantísimo. Bueno, últimas preguntas. Creo que algunas son muy rápidas como una respuesta y si da para comentar más, buenísimo. Herramienta número 1 que recomiendes hoy en día a equipos de growth. Una herramienta cualquiera para segmentación. Tu herramienta preferida. Sí, okay. Para segmentación. O sea, segmentación y creación de cohortes y cosechas. El tiempo que uno se demora armando la cosecha y los datos. Si tienes unos eventos automatizados en una herramienta que te visualice esos eventos por cohortes, por cosecha, como Amplitude o como cualquiera de Mixpanel, otras que hay en el mercado, eso te va a ahorrar la vida, pero además te va a empezar a entender dónde está fallando tu funnel y te va a dar una claridad impresionante del negocio de punta a punta de cada usuario. Y eso, cuando te sientas a la mesa a hablar con cualquier persona de la organización, va a enriquecer de mucho valor tu input sobre los problemas de la empresa. Sí. ¿Cuáles son las métricas que tenés en la cabeza todos los días? Yo siempre veo el crecimiento, en mi caso, de la cartera del crédito, pura y dura, la adquisición de nuevos usuarios y la activación temprana de esos nuevos usuarios, como las principales 3 métricas que estoy viendo. Y una quizá adicional y es migración de usuarios ocasionales a usuarios core user. Okay. Son como las 4 métricas que veo. Perfecto. Un aprendizaje que te costó caro, que si lo comentás ahora le ahorrarías mucho tiempo a otra persona que tenga un rol como el tuyo. Creo que te la compartí al inicio. La obsesión por abrir canales y nuevos canales pensando que entre más diversificara la adquisición, más rápido iba a crecer. Me costó esfuerzo, tiempo, presupuesto, dolor. Incluso a veces se cruzaban las atribuciones entre canales por la cantidad de canales que había. Yo les diría, especialícense y ganen foco y mastericen 2 o 3 canales. Sí. El canal de adquisición para 2026 que crees que más potencial tiene.
los ads de ChatGPT, los que acaban de anunciar, no sé si... ¿Cuándo anunciaron? Es como 3 días. ¿Qué? Dijeron Vengo que... hablando de esto hace meses y ya lo anunciaron hace 3 días. algo como Hace 3 6 meses vengo diciendo que esto ¿Sí? va a pasar, no me enteré de qué pasó. Ah, bueno, pues yo no sé Estuve si... volando. No sé si vi un canal oficial, pero me leí ya un review que hizo una persona de cómo va a funcionar, cómo se va a ver en la app, cómo se va a ser más nativo, menos va a ser más intent, menos keyword. Entonces, eso hay que estar ahí en el momento cero, ¿no? No sé con qué Me costos acaba de van a sorprender. salir. No sé cómo no vi esto. Estuve en el avión viniendo a Bogotá, pero vengo hablando de esto hace meses. Sí, no, era inevitable. Voy a salir de acá y voy a empezar a leer eso. Era inevitable. ¿Te gusta branding? Una marca que no sea Lulo, ¿sí? Una marca que admires, que te gusta mucho, que te guste cómo trabajan. Me gusta mucho Monzo. Este banco también global. Son disruptivos. Cambiaron los códigos de una categoría. Son indecentes en una categoría como la banca, que es hiper seria y hablan un lenguaje diferente. Los códigos de colores, los personajes que usan son como pop. A veces son vintage y siempre van con un sarcasmo un poquito inteligente. Me parece que hay un trabajo creativo muy bueno detrás de Monzo. Sí. Lo voy a mirar. Última. Libro relacionado a growth preferido que quieras recomendar. Bueno, duro escoger uno, pero... O si querés más de uno. Si tenés más de uno, mejor. El fundacional es Growth Hacking, el rojito. El de Sean Ellis. El de Sean Ellis. Otro que pero ese te da una perspectiva metodológica de growth. Sí. Pero cuando estás en producto, How to Build Habit Forming Product, ese Hooked. De Nireyal. Ese. Eso hay que leerlo, es un sí. Y hay uno que se llama de la serie, se llama Love. No sé si lo has visto. No lo tengo. Y es cómo construir, trabajando para equipos de tecnología, cómo construir producto de marketing que la gente ama. Cómo hacer marketing que la Love gente de ama. amor. Love, sí. Ok. ¿Sabes de quién es? Es de una serie que también los que crean Inspired. Marty Kagan. Ellos. Eso. Y Sí. ellos hacen una serie y el segundo libro que sacan es Love. Y sobre todo se enfoca mucho en go-to-market. ¿Sí? Okay. Cómo hacer go-to-market de ambientes de tecnología. Ese también está chévere porque te da una comprensión del product marketing. ¿Sí? Me encantó. José, feliz de que hayas venido hoy. Oye, de verdad, gracias. muchas gracias. Me Gracias encantó por la charla. invitación. De verdad. Muy chévere Muy la bueno. charla. Hace tiempo tenía que volver a hablar más de growth. Me encantó. Sí, muy, muy cool poder compartir esto. La gente, siempre pienso mucho en alguien que está empezando, que tiene miedo de salir de su zona de confort. Yo soy comunicador social. De formación. De formación. Pero hoy el 80% de mi tiempo lo paso en un Excel. Claro. Entonces, eso pasó cuando aprendí a tomar las oportunidades, a decir que sí, aunque tenía miedo, y a entender que todo se puede aprender, que cuando te dan una oportunidad, tómala y outdo it. ¿Sí? Hazla mejor que los demás y sal de tu zona de confort. Con ese mindset han pasado cosas lindas y quisiera compartir eso con alguien que esté empezando en esto. Sí. Muy bueno. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias A por ti. venir. Gracias, chicos. Muchas gracias, José. Y chévere. Gracias por venirte, de verdad.